ministro ponente, que va a formular cualquier observación a las observaciones que se hagan, a las consideraciones que se hagan respecto de todos los señores ministros. Si la ministra quiere utilizar el tiempo que resta de aquí a las 2, le preguntaremos. Si no, le diré que podíamos seguir el lunes. Señora ministra, por favor, incorpórese usted. Le doy la palabra, señora ministra, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, el problema planteado, como todos ustedes saben, es determinar si la mayoría de una legislatura está legitimada o no para promover una acción de inconstitucionalidad en una ley que ella misma aprobó. El proyecto del señor ministro Pérez Dayán nos está diciendo que no, que de alguna manera no es la razón de ser de la acción de inconstitucionalidad, porque si es la mayoría la que de alguna manera está promoviendo el juicio, pues ellos en su calidad de legisladores están en posibilidades de poder reformar la ley que ahora están combatiendo. ¿Qué es lo que sucede? La idea fundamental es la siguiente: el artículo 105 de la Constitución y el correlativo de la Ley Orgánica del 105 Constitucional establecen la posibilidad de que estén legitimados para promover la acción de inconstitucionalidad el 33% de los integrantes de un cuerpo parlamentario para poder determinar que lo que ellos adujeron o las cuestiones que se manifestaron durante el proceso legislativo o no los escucharon o los escucharon, y de todas maneras la ley salió de manera distinta a como ellos lo promovieron, y ellos estiman que la forma en que la ley fue emitida es contraria a la Constitución. Entonces, por principio de cuentas, lo que tenemos que determinar es el 33% a que se refiere el artículo 105 de la Constitución. ¿Es un mínimo? ¿Es un tope? ¿Cómo se puede entender? La idea fundamental es que sean siempre el 33%, pueden ser más, pueden ser menos, yo creo que no. Cuando menos dice el artículo, cuando menos el 33%. Bueno, entonces menos definitivamente queda descartado. Ahora la idea es, ¿pueden ser más del 33%? Yo creo que sí, pueden ser más del 33%, pero la pregunta es, ¿puede ser la mayoría de la legislatura la que venga? Y yo ahí es donde creo que el proyecto del señor ministro Pérez Dayán tiene razón. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en un sistema de división de poderes y cada quien tiene una función por realizar, y la función del Poder Legislativo es precisamente la emisión de leyes, de disposiciones de carácter general, y tienen reglas de procedimiento y de votación para llegar a hacerla, y que si bien es cierto que los otros poderes eventualmente pueden emitir disposiciones de carácter general de otro tipo de procedimientos, como es el reglamento, como es la jurisprudencia que nosotros emitimos, lo cierto es que leyes formal y materialmente hablando solamente es función del Poder Legislativo, con las reglas establecidas para ellos. Entonces, en el momento en que se establece el procedimiento de emisión de la legislación, ¿qué es lo que se requiere en cada órgano legislativo? Pues se requiere primero que nada una integración que nuestra Constitución Federal o las constituciones de los estados establecen, cómo se va a integrar ese órgano legislativo, y nos dan un número de personas que lo integran.
Y luego nos dicen cómo va a funcionar, y funciona con un quórum, es decir, con un mínimo de integrantes que estén presentes para que se lleve a cabo esta función. Entonces, tenemos una integración, tenemos un quórum para poder funcionar y tenemos una determinación de cómo resuelven los problemas legislativos, es decir, cómo se aprueban las leyes, que normalmente, a no ser una reforma constitucional o cosas extraordinarias, es la mitad más uno. Entonces, de esa manera se lleva a cabo, desde luego hay discusión, puede existir veto por parte del Ejecutivo o no, puede ejercerse o no ejercerse, y ejercido igual puede o no obsequiarse por la misma legislatura, dando las razones pertinentes en su caso. Y luego pues viene la publicación y viene la promulgación. Y es la forma en que se lleva a cabo el proceso legislativo. Y se dice en la reforma constitucional de 94, se crea la acción de inconstitucionalidad. La exposición de motivos nos dice en algunas partes del debate, dice: debate de la ley aprobada, la ley por mayoría, la minoría perdedora con un porcentaje tan reducido podría ejercitar la acción de inconstitucionalidad al día siguiente. Luego nos dice: acción repetida y reiterada, tantas como leyes fueran votadas por el Congreso, pero si un porcentaje razonable, de manera que una buena parte de la minoría, porque en última instancia la entendemos como un derecho de las minorías, puede ejercitar la acción de inconstitucionalidad. Y luego nos dice el artículo 105 constitucional, y bueno, hay otras partes donde en las discusiones los diputados vuelven a referirse a esa minoría. El 105 constitucional nos dice que está legitimado para promover la acción de inconstitucionalidad el 33% de los integrantes. Aquí no nos está diciendo si estos integrantes pertenecieron o no a la minoría. Simple y sencillamente dice: el 33% de los integrantes de la legislatura acuden a la acción de inconstitucionalidad para decirnos por qué razón ellos consideran que es contraria a la Constitución. De tal manera que si votaron a favor, si votaron en contra, cuántos fueron los de la mayoría o de la minoría, a mí no me importa para efectos de la legitimación. A mí, para efectos de la legitimación, lo único que interesa es determinar si quienes vienen forman parte de la minoría, con un techo, podemos decir, hacia abajo del 33%, y con un techo hacia arriba, ¿de cuánto? El que sea, que no llegue a ser mayoría, exclusivamente minoría. Siendo minoría, el techo hacia abajo es 33% y hacia arriba lo que no integra la mitad más uno. No me importa si votaron a favor, si votaron en contra, esa es otra situación. Simplemente que sea el 33%, que sea la minoría. Ahora, ¿cuál es la razón de ser en este caso concreto y qué es lo que sucedió en el asunto que estamos analizando? En el asunto que estamos analizando, el Congreso del Estado se integra con 75 diputados. 75 diputados que aprobaron por mayoría en un rating bastante alto, esta ley que ahora se está combatiendo. Estos diputados, que están integrados como todo por 45 de mayoría relativa y 30 de representación proporcional, lo que nos dice es que cuando se trata de la aprobación de una ley de esta naturaleza, puede ser aprobada, según el artículo 49 de su reglamento, con la mitad más uno. ¿A qué equivale la mitad más uno? A 39. ¿Cuál es el quórum para poder llevar a cabo la función legislativa? También 39, así lo establece su legislación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Bueno, pues se aprobó por una abrumadora mayoría la ley. Y de repente promueven la acción de inconstitucionalidad 68 diputados. 68 diputados que son una mayoría. Si la función del Poder Legislativo es precisamente emitir las leyes, cambiarlas, modificarlas, hacerlas acordes a lo que implica la evolución y el avance de la sociedad,
Bueno, pues esos 68 diputados estaban en posibilidad de modificar, revocar, derogar la ley respectiva, porque además tienen mayoría, pero todavía peor, de la misma legislatura. Yo creo que no pasaba nada si fuera una distinta, porque siguen siendo mayoría, pero si son de la misma legislatura, de veras no entiendo cómo pueden aprobar una ley y después una mayoría de más o menos el mismo porcentaje, casi que la aprobó, venir a decir que es inconstitucional. De veras deja muy mal puesta la función legislativa. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de la acción de inconstitucionalidad? Pues como lo dice en la exposición de motivos, como lo dice el 105 constitucional, la expresión de las minorías escuchadas en un procedimiento jurisdiccional de aquello que ellos consideran es contrario a la Constitución. Ahora, aquí el problema que se presenta es, se dice, ¿es o no consultivo? Pues aquí yo creo que todavía está mucho más objetivo el que están utilizando a la acción de inconstitucionalidad de manera consultiva. Ya se había dicho hace rato que en un primer decreto donde se emite la ley respectiva, se publica esta ley justo el 18 de marzo del año 2016 y nos dice el transitorio de esta ley, el segundo transitorio, que la ley será, nos dice el segundo transitorio, que la ley entrará en vigor. La presente ley entrará en vigor a los 90 días hábiles siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial. Esos 90 días aproximadamente se dan el 16 de agosto de 2016. ¿Y qué sucede? Antes de que llegue esa fecha, la misma legislatura emite otro decreto en donde en el segundo transitorio nos dice, se reforma solamente el segundo transitorio de la ley anterior. O sea, no están analizando si los artículos tienen alguna reforma, no más el segundo transitorio, y dice, la presente ley entrará en vigor una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la acción de inconstitucionalidad 25/2016, o sea, ¿cuál? Esta acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas, y que la legislatura haga las adecuaciones, si las hubiera, de aquellos artículos que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inconstitucionales y sean publicadas en el periódico oficial del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues por supuesto que están haciendo una consulta. Están haciendo una consulta porque primero emiten una ley donde le dan una vacatio legis de 90 días y antes de que se cumpla la vacatio legis de 90 días le vuelven a dar otra, y otra que no está sujeta a término. ¿A qué está sujeta? A lo que diga la Corte. Entonces resulta que no es que estemos analizando una acción de inconstitucionalidad exposed, como nuestro sistema lo establece, sino que lo que ellos quieren es consultar qué dice la Corte de lo que hicieron, y ya una vez que la Corte resuelva, entonces determinarán las adecuaciones que sean pertinentes. Yo ahí coincido plenamente con lo dicho por el señor ministro Lainez cuando dice esto. Pues por supuesto que es una consulta, y es una consulta pues prácticamente previa, porque la ley no ha entrado en vigor. Ahora, esto no quiere decir que no se puede impugnar, claro que se puede impugnar y hemos visto impugnaciones de este tipo, se puede impugnar, pero una cosa es que se puede impugnar y se diga, este artículo es constitucional o inconstitucional por esto, y queda expulsado del sistema jurídico, o es constitucional y queda dentro del sistema jurídico, y otra muy diferente es que se diga, va a quedar si la Corte dice, si la Corte quiere, si la Corte lo estima constitucional, si no, no. Entonces, pues esto yo también considero que por supuesto que es una consulta. Entonces, pero el hecho de analizar que en un momento dado se deba precisar quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra, si ellos pueden o no venir a la controversia, no, ese no es problema de legitimación. El problema de legitimación es el porcentaje.
Y el porcentaje, en mi opinión, tiene un techo mínimo que es, una base mínima que es justamente el 33%. ¿Y cuál es el techo mayor? El que sea de acuerdo a la integración de cada órgano legislativo, siempre y cuando no se constituya en mayoría. Porque en el momento en que se constituye en mayoría para poder aprobar o no una ley, en ese momento pues que cumplan con su función legislativa y la modifiquen. Ese es su trabajo, esa es su atribución y su competencia. Entonces, si la Constitución va a establecer la consulta previa, pues adelante, bienvenido, y la Corte hará su trabajo en ese sentido. Pero hoy por hoy la Constitución no establece ese tipo de análisis constitucional. Por esa razón, con el debido respeto para quienes en un momento dado opinan lo contrario, yo, apartándome de algunas consideraciones del proyecto, yo estoy en la idea de que la legislatura, en este caso concreto, viniendo la mayoría, no tiene legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad, porque de una interpretación que sí lo es, una interpretación del artículo 105 constitucional y el artículo respectivo de la ley reglamentaria, para mí sí se debe de ser una minoría. ¿Cuál? La que no deje de ser eso, minoría. En el momento en que se convierte en mayoría, para mí carece de legitimación para venir a promover la acción de inconstitucionalidad y desde luego independientemente de cómo haya votado. Ahora, en cuanto a si esta causa de improcedencia es específica, establecida en el 19 de la ley orgánica, no, la ley orgánica no establece de manera específica esta causa de improcedencia. Sin embargo, la fracción octava sí deja la puerta abierta a otro tipo de improcedencias que emanen de la interpretación o de la aplicación de la Constitución o de las leyes aplicables al caso concreto. Y traigo todas estas tesis que no les voy a leer, pero que de alguna manera están estableciendo que esta Corte ha realizado interpretaciones para casos en los que no están específicamente señalados en el artículo 19, pero que de la aplicación o de la interpretación del 105 constitucional o de las disposiciones aplicables de la ley orgánica, hemos llegado a la conclusión de que sí puede sobreseerse por esas razones. Y nada más les leo el rubro que me parece que puede ser muy aplicable al caso. Dice, claro, está referida a controversias constitucionales, pero acuérdense que el 59 nos remite este artículo 19 también aplicable para las acciones de inconstitucionalidad. Controversias constitucionales, la falta de legitimación de la parte actora constituye causa de improcedencia. Este es el caso. La falta de legitimación de un cuerpo legislativo que no satisface el porcentaje que, en mi opinión, y respetando muchísimo el criterio de quienes no lo comparten, no tiene legitimación para poder acudir a la acción de inconstitucionalidad. Repito, la acción de inconstitucionalidad para los órganos legislativos es para las minorías. En el momento en que esa minoría, en el porcentaje que sea, se convierte en mayoría, deja de tener legitimación independientemente de cómo haya votado. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Vamos a continuar entonces con esta discusión, con este análisis el próximo lunes en la sesión pública ordinaria, para la cual convoco desde ahora a la hora acostumbrada en este recinto. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno avanza en el estudio de estas acciones de inconstitucionalidad número 25 diagonal 2016 y sus acumuladas 27 y 28 diagonal 2016. La primera de ellas promovida por diputados integrantes de la 59ª legislatura del Congreso del Estado de México, y las siguientes, la 27, promovida
por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad federativa Estado de México y la última de estas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un estudio que plantea el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento respecto del aspecto procesal, fundamentalmente en el tema de legitimación y la promoción que se ha hecho en su momento de esta acción de inconstitucionalidad 25/2016, promovida por 51 diputados integrantes de la 59ª legislatura de la entidad federativa Estado de México, que representan el 68% de los integrantes de ese Congreso. Este es el planteamiento fundamental que se encuentra en estudio en este momento respecto de la legitimación y la interpretación que se realiza desde el orden constitucional, fundamentalmente de lo que establece el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente a partir del inciso D, y también lo que establecen diversos artículos de la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal, fundamentalmente el artículo 62, y también aspectos que en su momento han surgido en el debate del Pleno respecto del artículo 59 y artículo 19 de la propia ley reglamentaria del artículo 105. Elementos importantes para determinar en su momento si se encuentra la legitimación correspondiente para los integrantes de esta legislatura en ese número, y de acuerdo al planteamiento fundamentalmente de la posibilidad de promover las acciones de inconstitucionalidad de un 33%, el equivalente a un 33% de los integrantes de los congresos estatales, que precisamente se da la acción sobre el trabajo mismo y las normas en el orden legislativo en el ámbito local. Un planteamiento también importante de acuerdo al artículo 62 de la ley reglamentaria, donde se establece que pueden promover las acciones de inconstitucionalidad por lo menos el 33% de los integrantes de los congresos locales, y a partir de ahí el estudio que se establece para determinar si son minorías o son mayorías quienes en su momento actúan bajo este esquema, fundamentalmente en el caso concreto cuando han promovido el 68% de los integrantes de la legislatura. Este tema relacionado a la legitimación continuará a estudio en la siguiente sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. Y en otra vertiente también importante, la situación correspondiente al planteamiento de los conceptos de invalidez, la forma en que fueron planteados los conceptos, la situación correspondiente a esa impugnación que se realiza del contenido de la ley correspondiente, de los artículos que son impugnados, una situación que lleva precisamente a otro de los rubros de interpretar por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es procedente o no la acción de inconstitucionalidad 25/2016, vinculado precisamente a la forma de presentar la impugnación. Este es uno de los elementos importantes, el segundo de ellos, posteriormente al tema que están analizando en este momento respecto de el número de quienes en su momento han promovido las acciones de inconstitucionalidad. Este es el asunto que analiza el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan darse